Bien, nos quedan unos minutitos para conversar con Bernardo Carrizo, historiador de la Universidad Nacional del Litoral. Se están cumpliendo 40 años de democracia y bueno, y lo estamos celebrando con un país al abismo casi, prácticamente, ¿no? Entre las dos opciones que tenemos para el 19. Buenas noches, Bernardo, ¿cómo te va? Hola Héctor, gracias como siempre por la invitación. No, por favor. Tu punto de vista con respecto a eso, a estos 40 años, a esta coyuntura política tan particular que estamos viviendo. Escuchaba antes del inicio de la nota a Rhapsody Bohemia, ¿no? Sí. El tema de Queen, caracterizado por esa ruptura que propone de una estructura musical que pasa de la ópera al rock. Y esos cimbronazos que el oído captura cuando escucha ese tema me hace acordar mucho las dinámicas de la democracia en Argentina, que no es para nada una democracia lineal, ni armoniosa, menos aún serena, y que quizás no tiene por qué ser así, porque la democracia es una construcción humana de la sociedad argentina en particular, y que se caracteriza la democracia por la incertidumbre. Quizás en términos políticos quisiéramos que precisamente la reflexión en torno a la política nos podría ofrecer algún tipo de seguridad, tranquilidad, proyección con cierta certeza, y la política no logra eso, la democracia no tiene por qué tampoco ser eso, y quizás eso es lo que se nos presenta muy claramente en este presente. Pero la paradoja es que el presente nos conduce indefectiblemente a elegir entre dos. Como que el juego, la potencia binaria se instala claramente cuando ha sido instalada en representaciones del pasado, interpretaciones políticas no tan lejanas, en donde hay casi dos polos que se enfrentan, y el balotaje parece que los institucionaliza. Pero tal vez no los representen bien a la sociedad, digo, las dos opciones no terminen de representar bien a la sociedad, ¿no? Me parece. No necesariamente capturan todos los grises, que Claro. es lo que quería decir, ¿no? Claro. Los grises no son necesariamente atrapados por los dos reflectores que se muestran. Y ahí está precisamente el lugar de la reflexión personal para tomar partido por esto que está sucediendo. Seguramente que no representan a la sociedad en su conjunto estas dos opciones, pero son también construcciones hechas al calor de esta secuencia política que se ha vivido entre elecciones provinciales, elecciones nacionales y sus distintas instancias hasta llegar aquí. Creo que ha habido un ejercicio interesante de elecciones, lo cual no quiere decir que el resultado que estemos viviendo hoy nos satisfaga. Eso sería un primer planteo. Lo segundo es si esto que nos está pasando es algo que podría haberse previsto o podríamos haber comenzado a observar en los años anteriores. A mí me parece que hay un quiebre en estos 40 años, del 83 hasta la actualidad, que está marcado en torno del 2001. El 2001 marcó podríamos llamar así, un quiebre de las instituciones partidarias y un quiebre de los principios de representación y las creencias en la representación. Que claro, como estamos a poco más de 2 décadas de eso, pero fíjate vos, es casi esa mitad del periodo que nos convoca de los 40 años, marca creo que sí un antes y un después. Lo que pasa es que los efectos del 2001 no se pueden cosechar solo al calor del tiempo más cercano a ese año, sino que aún lo estamos cosechando. En el medio, o en algún momento de ese 2001 hasta la actualidad, está el fenómeno del kirchnerismo. Y el kirchnerismo de alguna manera resolvió y colocó en un segundo plano esa crisis de representación. Construyó una identidad política en base al linaje del peronismo, con una posibilidad económico-social próspera, que construyó una capacidad de distribución muy significativa, que de alguna manera atemperó la crisis estructural de la sociedad argentina que venía del menemismo, pero el agotamiento del kirchnerismo parece que pone y saca a flote nuevamente esa crisis que el 2001 había desatado y que el kirchnerismo de alguna manera atemperó. Fíjate vos que se une la crisis del kirchnerismo con esta nueva crisis de representación, como que si naciera ahora la crisis de representación. Quizá la tendríamos que ver que ya tiene 2 décadas. Y hay varias generaciones, así como hay varias generaciones que han vivido al calor de una incierta inserción al mercado laboral y expectativas económicas, hay generaciones que han vivido respecto de una débil creencia en la representación. Son dos fenómenos que se
pueden denominar como contemporáneos, ¿no? Y que eso explota muchas veces en lo que se puede llamar en general como el voto joven. El voto joven tiene respecto del pasado y respecto de la memoria muchas menos fidelidad, mucho menos valorización de valorizaciones que hacen otras generaciones, y eso es parte de la sociedad argentina también. No se le puede pedir a las generaciones más jóvenes una especie de valorización de construcciones y de conquistas políticas al calor de la primera etapa de los 40 años, cuando en su memoria no tiene lugar y cuando posiblemente en el conocimiento que tienen del pasado no necesariamente eso es algo valioso. Entonces ahí parecería que se concentra también otro factor, ¿no? Hasta dónde las memorias, las valorizaciones, los aprendizajes de la democracia tienen impacto en algunas generaciones y en otras están como más liberadas. Y en esa liberación aparece aparentemente la posibilidad de que en los intersticios aparezca una alternativa política que encabeza Milei sin estructura partidaria, pero una gran capacidad de reverberancia en los oídos de muchos que terminan siguiendo ese sonido, ¿no? Uh-huh. Ahora, es evidente que hay una crisis, no solamente, vos decís, en los jóvenes respecto del conocimiento que uno puede llegar a plantear de la política y de la historia política reciente, sino también en la formación de los propios dirigentes. El debate que en todo caso convocó a los 5 candidatos demostró que en gran medida la mayoría de ellos, por lo menos, carecía de formación política, de una formación política histórica que tuvieron los dirigentes de la Argentina. No tienen el volumen, en todo caso, como dirigentes, incluso para plantearse la posibilidad de ser presidentes. Entonces, la crisis nace por ahí y, por otro lado, tal vez en el error de la educación argentina de no formar a los jóvenes. No está formada la cabeza, no está formada la base. Es muy oportuno lo que señalás porque en los debates que hubo ya 2, y que ahora viene otro debate que va a ser el previo al balotaje, coincido que la capacidad argumental de la sociedad no es la misma. Y no necesariamente tiene que ver con la educación en sí, sino también con las formas de pensar y las formas de reflexionar. Hay una tendencia muy intensa hacia la simplificación. Frases contundentes, con ciertas entonaciones y con la invocación a ciertas figuras o ciertas representaciones que simplifican los análisis. Son frases cortas, eso lo que se llama todo el coaching que trabaja para que precisamente los impactos de lo que se escucha convoquen la representación de quien está siendo interpelado. Me parece que eso impacta sobre precisamente la calidad argumental. Nosotros estamos en un cambio de época, estamos en un clima de época distinta respecto del 2001 y respecto del 83. Entonces, si yo colocaría los 40 años, son como 3 momentos epocales, 83, 2001 y la actualidad, y en donde me parece que la simplificación sí puede explicarse también con el nivel educativo, pero también yo diría con las formas de comunicación y con la dificultad para que quien escucha tolere una larga explicación. Esa tolerancia a la larga explicación que tiene que ver con la profundidad de la reflexión, impacta así en las aulas, El ejercicio docente, trabajar con lo abstracto, no es necesariamente algo sencillo, porque precisamente la inmediatez y la fugacidad de la comunicación hace que el depósito de atención en un objeto sea demasiado leve, demasiado breve. Entonces, la pregunta sería, ¿qué tiene que ver eso con el impacto en la política? Pensemos que la política es reflexionar sobre lo público. Reflexionar sobre lo público supera enormemente mi individualidad, es pensar en el otro. Es pensar en lo común, es pensar en lo que nos atraviesa, y eso implica un esfuerzo, porque pensar en uno es algo realizable, pensar en los otros es una complejidad. ¿Cuándo hay política? También, cuando hay una comunidad integrada por la reflexión en torno del futuro. Está muy bueno lo que decís, los 3 momentos en todo caso de estos 40 años, porque claro, era una evolución 1983. Yo recuerdo ingresar a la ciudad de Santa Fe el día 30 de octubre de aquel año y ver las colas de la gente dispuestas para ir a votar. Eran 3 cuadras y eran las 8 menos cuarto de la mañana. O sea que había una necesidad de expresarse en las urnas
que también se ha atenuado significativamente en estos días. Yo veo que las personas mayores siguen yendo a votar. Seguramente. Siguen yendo a votar. Los mayores de 70 años siguen yendo a votar y son los primeros que van a votar. Es que es una manifestación de las vinculaciones Claro. que hay con el pasado y con la política y el futuro. Claro. Y eso, de alguna manera, a los mayores nos da bronca de que los otros no piensen o no valoren lo que tienen en sus manos. Esa es, en todo caso, la visión que por ahí tenemos los mayores respecto de lo que pasa, del vínculo de los jóvenes con la calidad institucional. Lo que estás diciendo instala un problema que es muy interesante en el presente. ¿Qué es lo que se transmite? ¿Cómo es el fenómeno de la transmisión generacional? ¿Qué es lo que una generación puede traspasar, trasladar, transmitir a la otra generación? Cuando hay ese quiebre o hay una crisis de la transmisión, evidentemente también una crisis de los valores. Uh-huh. Porque eso es lo que en tu comentario está, esa preocupación respecto de lo que la sociedad debería haber aprendido y hoy parecería que aún está no muy se ha instalado. Sí. Gracias, Bernardo, por venir. No, por favor, gracias, Héctor.